¿Mi audio? Pues si estaba full. Ahorita nos vamos a volver sordos. Chao, chao. Hola. Doctora, buenas noches. Chao, chao, chicos. Ya. Entonces dice que sí se me escucha. ¿La lista dónde está? No me que me ponga, doctora. Estoy en clases. No. 50 puntos. Entonces, vamos a empezar con la clase de próstata, que ha sido el último tema que no pudimos avanzar para su segundo parcial. Mencionamos un poquito de lo que son los datos generales. Dentro de lo que es la próstata, tenemos que tomar en cuenta primero la división anatómica y tenemos que tener en cuenta cómo es que va a ser el funcionamiento de lo que es el tejido prostático. Dentro de lo que es la división anatómica de la próstata, vamos a tener cuatro zonas que van a tener importancia biológica e importancia clínica. Las primeras 4 zonas ¿De qué caso era? Y no me referí completo. 60 puntos. Ya. Entonces, tenemos las 4 zonas anatómicas de la próstata. La primera es la zona periférica, la zona central, la zona de transición y la zona ureteral. La próstata va a tener una localización retroperitoneal. Es importante mencionar que la próstata tiene una funcionalidad dependiente de andrógenos testiculares. Estos andrógenos testiculares nos ayudan a lo que es la proliferación epitelial y estromal de la próstata. Normalmente la próstata va a tener o va a pesar lo que es 20 gramos. Igual acá, imagenológicamente, tenemos, o bueno, en las imágenes tenemos una pieza de prostatectomía radical, que igual podemos ver una división anatómica diferente, que sería lo que es la base, el ápex, la cara anterior y la cara posterior, con las vesículas seminales. También es una división anatómica de la próstata que nos ayuda un poquito a lo que es orientar la pieza quirúrgica. Y acá igual podemos ver un corte transversal de la próstata, la cara anterior, la cara posterior, tenemos la zona periférica, la zona de transición y la uretra. Mencionar la histología normal de lo que es el tejido prostático. Va a estar constituido por formaciones glandulares revestidas por 2 capas de células. La capa externa, que es la capa basal, y la capa interna, que es la capa luminal. La capa basal va a tener una morfología ya sea plana o cúbica, y la capa luminal tiene una morfología columnar vacuolada. Mencionamos un poco de lo que son los procesos inflamatorios de la próstata. Estos va a tener una clínica general, ¿no? En todos los tipos de procesos inflamatorios. Se va a presentar con fiebre, escalofríos, disuria. El tacto rectal va a ser pastoso, va a ser sensible. Los métodos diagnósticos generalmente va a ser un cultivo, un examen general de orina, la detección de más de 10 leucocitos por campo. Ahora, dentro de los procesos inflamatorios mencionamos 4 entidades.
La primera es la prostatitis bacteriana aguda. Acá vamos a ver la primera, una prostatitis bacteriana aguda que generalmente va a estar causada por infecciones. La bacteria más frecuente detectada es la E. coli. Se puede detectar también enterococos, estafilos. Las causas de una prostatitis bacteriana aguda pueden ser un reflujo intraprostático de orina, un reflujo vesicoureteral. También podemos tener que se va a producir una prostatitis aguda debido a diseminación de lo que es la vía linfohemática. También se puede desencadenar una prostatitis aguda por instrumentación, procesos quirúrgicos como el RTU o la colocación de sondas. Estos pacientes se van a presentar con fiebre, escalofríos, disuria, y el diagnóstico va a ser netamente cultivo de orina. También tenemos a lo que es las prostatitis crónicas bacterianas. Esta se va a caracterizar por lo que es un infiltrado inflamatorio prostático de tipo linfoplasmocitario. Generalmente va a causar un tipo de lumbalgia y disuria en el paciente. Estos pacientes que tienen prostatitis crónicas bacterianas tienen antecedentes de infecciones a repetición. Debido a que los antibióticos no pueden llegar de forma adecuada a lo que es la próstata, estos casos de prostatitis crónica son de evolución prolongada. Igual el diagnóstico se va a poder dar por el conteo de leucos en la orina y el cultivo. Tenemos a un tipo de prostatitis abacteriana crónica que generalmente es frecuente encontrar en los pacientes. Vamos a encontrar leucocitos en la orina, pero el cultivo va a ser negativo. Este tipo de prostatitis puede estar causado por diferentes causas, como por ejemplo un proceso inflamatorio intraparenquimatoso de lo que es las glándulas, una reacción secundaria a lo que es la manipulación o al tacto rectal. Y por último tenemos a lo que es la prostatitis granulomatosa. Dentro de las prostatitis granulomatosas tenemos un infiltrado inflamatorio de tipo granulomatoso, que generalmente este infiltrado va a ser secundario a lo que es la ruptura de los conductos prostáticos que producen una extravasación de mucina, y esta mucina va a ser reconocida como un material extraño, y es por eso que va a empezar a formar granulomas y células gigantes, incluso de tipo cuerpo extraño. Ahora, otra causa de una prostatitis granulomatosa puede ser la inyección de BCG en casos de pacientes que tienen carcinomas uroteliales de vejiga. Microscópicamente, pues vamos a ver la formación de granulomas, incluso la ruptura de lo que son los ductos o acinos prostáticos. Ahora, mencionamos lo que es el aumento del tamaño de la próstata. Generalmente se va a asociar a lo que es pacientes mayores de 50 años. Generalmente va a ser consecuencia de una hiperplasia de lo que es el componente glandular y estromal. Este tipo de hiperplasias va a tener como consecuencia una obstrucción de las vías urinarias bajas, puede producir retención urinaria, incluso de forma secundaria puede desarrollar lo que son las infecciones. La incidencia de una hiperplasia prostática benigna va a aumentar con la edad. ¿A qué se refiere esto? Si por decir, hay un riesgo de 20% de que pacientes de 40 años desarrollen una hiperplasia prostática. Esto aumenta a un 70% en pacientes que tienen más de 60 años y pues aumenta hasta un 90% en pacientes que cumplen más de 80 años. Entonces nos menciona que una forma de
envejecer de la próstata va a ser aumentando su tamaño. Bueno, cuando hay un aumento de tamaño de la próstata, solo el 50% de los pacientes van a tener clínica de obstrucción. Y de estos 50 pacientes, y de estos solo el 50% también va a ser detectable clínicamente. Mencionemos lo que es la etiopatogenia de una hiperplasia prostática benigna. Ya habíamos dicho que el epitelio prostático o toda la glándula prostática es dependiente de la producción de andrógenos de los testículos. Entonces, cuando hay un aumento de producción de lo que es los andrógenos, estos va a producir primero un aumento de la proliferación celular y va a producir lo que es una disminución de la muerte celular. Entonces, con esto va a producir lo que es una acumulación de células senescentes, o sea que estas células ya no tienen tanta funcionalidad, pero aún están en proceso de proliferación. Como decimos que es dependiente de lo que son los andrógenos de los testículos, el andrógeno más importante va a ser la producción de la testosterona. Para que la testosterona sea activa, sea estable y sea afín a los receptores, tiene que convertirse en lo que es la dihidrotestosterona, que gracias a la enzima 5-alfa reductasa se produce esta conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, la dihidrotestosterona va a producir lo que es la activación de los receptores androgénicos. Esta activación va a producir lo mismo, va a producir un aumento de la proliferación y una disminución de lo que es la muerte celular. Y ahí vamos a tener lo que es la hiperplasia dependiente de lo que es dependiente de lo que son las hormonas. Ahora, dentro de lo que es la activación de toda esta vía de andrógenos y activación de receptores de andrógenos, también entra en juego lo que es el factor de crecimiento fibroblástico beta, que va a ir a activar a lo que son los receptores del estroma. Esto va a producir un aumento de lo que es la proliferación del estroma fibromuscular de la próstata, y pues también el factor de crecimiento fibroblástico que va a activar a lo que es de forma parácrina al epitelio de la próstata, produciendo por ese lado una hiperplasia de lo que es el componente glandular. Ahora, dentro de lo que es las características morfológicas o macroscópicas de una hiperplasia prostática benigna, vamos a ver que primero va a ser una glándula aumentada de tamaño, va a tener un aumento de peso, incluso va a llegar a pesar de 60 a 90 gramos. Tenemos que recalcar que una hiperplasia prostática anatómicamente o dentro de lo que son las áreas anatómicas divididas de la próstata, se va a originar en lo que es la zona de transición. Esta zona de transición está localizada en la zona periuretral. Entonces, cuando va a haber una hiperplasia prostática, al inicio, esta hiperplasia prostática va a ser de tipo estromal, va a empezar a formar lo que son los nódulos estromales y de forma progresiva va a empezar a lo que es la proliferación glandular. Macroscópicamente nosotros podemos diferenciar esto. Acá podemos ver un producto de prostatectomía retropúbica. Podemos ver una próstata aumentada de tamaño, de bordes lobulados, irregular, que macroscópicamente tienen formaciones nodulares, multinodulares, que acá generalmente, como no está tan multinodular, esta podemos decir que es una hiperplasia de tipo fibromuscular, porque se ve un poco más sólida. En cambio, en esta otra podemos ver lo que es una hiperplasia de tipo glandular. Si bien igual tiene la formación de nódulos, el color de este tipo de hiperplasias es un poco más característico.
En las hiperplasias glandulares se ve un poco más café amarillo, en cambio en una hiperplasia estromal se ve un poco café grisáceo. Entonces esto nos ayuda un poquito a diferenciar estas características de forma macroscópica. Y acá podemos ver lo que son los cortes microscópicos. Como ya habíamos dicho, la hiperplasia glandular o la hiperplasia fibromuscular de la próstata va a estar caracterizado por un aumento de tamaño o de número de las glándulas. Estas pueden ser de formas dilatadas, pueden ser de formas pequeñas, van a tener lo que son los cuerpos amiláceos intraluminales. Y pues recalcar que en las hiperplasias prostáticas va a estar revestido por su capa de células basales y su capa de células luminales. Puede haber cambios metaplásicos de tipo uroteliales o de tipo metaplasias escamosas maduras. Dentro de la clínica, pues vamos a tener dos tipos de sintomatologías, las obstructivas y las irritativas. Dentro de las obstructivas tenemos la dificultad para iniciar la micción, disminución de la fuerza y calibre del chorro, interrupción del chorro, sensación de vaciado incompleto, retenciones urinarias. Y dentro de los irritativos vamos a tener polaquiuria, nicturia, urgencia miccional, tenesmo. Ahora, el libro nos menciona, ¿no?, que cómo se puede realizar un manejo del paciente que presenta una hiperplasia prostática. Si bien vemos acá un tipo de hiperplasia, bueno, es una prostatectomía, la hiperplasia que es periureteral, que generalmente va a producir lo que son los síntomas urinarios obstructivos. En los casos leves nos menciona que sí se puede hacer un control mediante dietas, disminución del consumo de alcohol, de agua. Se puede ofrecer un tratamiento clínico o se puede poner, o se puede recetar lo que son los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los alfa bloqueadores van a producir lo que es la disminución de la contracción del músculo liso. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa van a producir una disminución de la proliferación del epitelio glandular prostático. En los casos moderados a graves se puede ofrecer opciones quirúrgicas como la RTU. Y en otras opciones que nos menciona es una intervención con láser o la electrovaporización. Ahora, hay algo importante que les he mencionado, no les he mencionado dentro de los procesos inflamatorios de próstata. Cuando hay sospecha de una inflamación del tejido prostático, es contraindicado realizar ya sea una intervención quirúrgica como una RTU o una biopsia dirigida, debido a que estos procesos infecciosos de la próstata generalmente son secundarios a bacterias. Entonces se puede producir un foco séptico y una diseminación. Entonces por eso está contraindicado realizar este tipo de procedimientos en sospechas de infecciones de la próstata. Ahora, hablamos un poquito de lo que son los tumores de próstata. El más frecuente va a ser el adenocarcinoma acinar. Es detectado en varones mayores de 50 años. Tiene diferentes etiologías, va a tener diferente preferencias racial. Es más, incluso nos menciona, ¿no?, es menos frecuente en asiáticos y más frecuentes en personas de raza negra. Dentro de la etiopatogenia, vamos a ver que tienen un papel importante lo que son los factores ambientales, la genética y los factores familiares. Dentro de los factores ambientales, tenemos personas, nos hace una comparación, ¿no? Hay personas que viven en un lugar que tiene baja incidencia de carcinoma de próstata
pero que cuando migran o se trasladan a otros lugares, estos tienen el mismo riesgo de desarrollar un carcinoma de próstata que las personas en donde está viviendo o donde se han trasladado. Es por eso que nos dice que los factores ambientales como la dieta, el consumo de conservantes, las grasas saturadas son factores que aumentan el riesgo de desarrollar carcinoma de próstata. También nos menciona que puede haber factores protectores como la vitamina D, la soya. Dentro de los factores genéticos menciona lo que es la alteración del cromosoma X. Este cromosoma X que tiene una secuencia de codones CAG, que es el que va a producir la síntesis de lo que es la glutamina. El tamaño o el largo de esta glutamina igual determina el riesgo de desarrollar carcinoma. Nos dice si mientras más corta sea la cadena de glutamina, mayor riesgo hay de desarrollar cáncer, versus a que sea más larga. Generalmente las personas negras tienen una cadena de glutamina o de poliglutamina larga, entonces tienen menor riesgo o mayor riesgo, de desarrollar lo que es el carcinoma de próstata. También nos menciona lo que son los factores genéticos como BRCA2, OXB13, que son factores o mutaciones genéticas somáticas que igual aumentan el riesgo de desarrollar carcinoma de próstata. Dentro de los factores ambientales, vamos a tener que personas que tienen un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de próstata tienen el doble de probabilidad de desarrollar esta neoplasia. Entonces, pues, es importante mencionar o indagar si son pacientes que tienen familiares de primer grado con esta neoplasia. Morfológicamente, los adenocarcinomas acinares de las vías o de la próstata se va a presentar como una próstata sólida, homogénea, arenosa, granular. Si recuerdan la imagen de una hiperplasia prostática, era más nodular. En cambio, esta es una próstata francamente lisa, homogénea, grisácea, blanquecina. Ahora, casi el 70% de los carcinomas de próstata se va a localizar en lo que es la zona periférica. Es por eso que los urólogos tienen lo que es, hacen la palpación rectal o el tacto rectal para poder tocar la próstata, debido a que cuando hacen el tacto rectal, generalmente la parte periférica y posterior de la próstata, que son los lugares donde mayormente se desarrollan los carcinomas, pueden ser accesibles, entre comillas, ¿no?, para el urólogo. Entonces, cuando nosotros tenemos una prostatectomía radical, macroscópicamente tenemos que evaluar lo que es el borde periférico. Si bien recordamos, anatómicamente la próstata no tiene una cápsula verdadera. El tejido que la rodea o la delimita va a ser un tipo de tejido fibromuscular. Entonces, uno de los criterios de mal pronóstico para un paciente que tiene adenocarcinoma acinar es la extensión o que sobrepase esta pseudocápsula fibromuscular y que sobresalga hacia el tejido adiposo. Ahora, otro factor de mal pronóstico es que se extienda hacia las vesículas seminales. Incluso puede llegar a extenderse a lo que es la vejiga o la base de la vejiga. Cuando un adenocarcinoma acinar produce metástasis,
Una metástasis linfática generalmente va a ser una metástasis a los ganglios obturadores derecho-izquierdo y a los ganglios paraórticos. Ahora, cuando hay una invasión vascular vía hematógena, generalmente la metástasis va a ser a los huesos del sistema axial. Estamos hablando de la región lumbar, del fémur y la pelvis. Ahora, microscópicamente, los adenocarcinomas de próstata van a estar formados por una proliferación de glándulas de luces pequeñas, definidas, van a tener la característica de que pierden lo que es las células basales o la capa basal. Van a tener núcleos agrandados. Su característica principal es que se puede evidenciar lo que son los nucleolos grandes. Y acá dentro de lo que son los adenocarcinomas acinares de la próstata, nos menciona que hay una lesión preneoplásica, que lo ponen como PIN, o una lesión prostática intraglandular. Los PIN van a estar caracterizados por una alteración citológica, en donde podemos ver que va a haber unos núcleos agrandados, vamos a tener la evidencia de nucleolos, pero en este caso se va a mantener lo que es la capa basal. Entonces, eso es lo que les diferencia versus un adenocarcinoma acinar. Un adenocarcinoma acinar verdadero pierde la capa basal. En cambio, un PIN de alto grado, si bien va a tener alteraciones citológicas y nucleares, la capa basal del ducto va a estar conservada. Ahora, hablamos un poquito de lo que es la gradificación. ¿Y qué significa la gradificación dentro de los carcinomas de próstata? En patología utilizan lo que es el sistema de puntuación de Gleason. Este sistema de puntuación de Gleason califica a la neoplasia según el patrón de proliferación glandular. ¿Qué significa esto? Acá tengo un pequeño esquema. El sistema de Gleason se va a dividir en 5 categorías. La primera categoría va a ser una proliferación glandular conservada, entre comillas, todavía va a tener las luces glandulares, va a tener una polaridad. En cambio, en un grado 2, la proliferación glandular se pone más distorsionada, va a haber luces glandulares grandes, pequeñas. En un grado 3 o en un Gleason 3, la morfología o el lumen glandular va a tener aún mayor distorsión. Las glándulas van a empezar a juntarse, van a producir formas incluso como que glándulas coalescentes. En un Gleason 4 ya empieza a perder lo que son los lúmenes glandulares, empieza a aparecer lo que es las formas glomeruloides o las formas cribiformes. Y en un patrón 5, pues ya la proliferación glandular va a ser difusa, vamos a encontrar necrosis, va a haber lo que es las células sueltas. Pues regresamos acá a esta imagen que se ve mucho mejor. Vemos un patrón de Gleason 3. Acá podemos ver que las formaciones glandulares todavía conservan una arquitectura monótona, las luces son rígidas, pero pues ya empieza a haber lo que es una distorsión de la arquitectura. En un Gleason 4, acá podemos ver, si bien se está manteniendo un poco lo que son las luces glandulares, estas ya empiezan a comprimirse, ya empieza a aparecer lo que son las luces glandulares distorsionadas. Este es un patrón cribiforme donde las luces glandulares han empezado a unirse. Y en un patrón 5 de Gleason, pues ya vamos a encontrar lo que es las proliferaciones celulares de forma de patrón difuso, vamos a encontrar lo que es la necrosis o la comedonecrosis, que es parte de un patrón de mayor grado.
Ahora, acá les muestro un poquito de lo que es un informe de patología de una prostatectomía radical. Esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Esta parte sí han escuchado? No, doctora. Recién estaba presentando el informe. ¿Desde dónde se ha cortado la clase? ¿Alguien me dice, por favor? Doctora, ¿nos escucha? Hola. Doctora, ¿nos escucha? Bueno, entonces creo que se ha cortado desde acá lo que es mi internet. Volvemos a repetir entonces. Dentro de lo que es un informe de patología, vamos a tener este tipo de informes. Vamos a mencionar lo que es el procedimiento. Generalmente en los adenocarcinomas acinares se hacen prostatectomías radicales, siempre y cuando dependiente del grado de Gleason que se va a informar. Entonces, vamos a tener lo que es el procedimiento, el peso y la medida de la glándula. Se va a clasificar si es un adenocarcinoma acinar o tubular. Acá es importante que vean que se va a dar un puntaje de Gleason y la sumatoria de este puntaje de Gleason nos va a dar un grado de la ISUP. Ahorita vamos a ver de dónde sale este puntaje de Gleason y qué importancia tiene esta clasificación ISUP. El puntaje de Gleason va a salir de los patrones que ya les había estado explicando. Vamos a tener 5 patrones de proliferaciones glandulares: 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el patrón de Gleason nos van a informar el patrón predominante que se encuentra en las laminillas. Por decir, acá tenemos un patrón, un puntaje de Gleason de 3 más 4. Dice que nos va a dar un puntaje de 7. Entonces, esto nos quiere decir que hay una proliferación glandular. Acá vemos un patrón de Gleason 3, que la neoplasia está caracterizada por una proliferación de ductos
que están conservando más o menos lo que es su lumen. Y el segundo patrón que se encuentra en esta neoplasia es un patrón 4. Entonces nos dice que puede estar viéndose lo que es una deformidad de las luces glandulares, puede estar encontrando lo que es un patrón cribiforme. Entonces esto es lo que tenemos en lo que es la puntuación de Gleason, un 3 más 4, 7. Esta sumatoria nos da una clasificación o una gradificación de esta neoplasia, que está determinada por lo que es la clasificación ISUP. Esta clasificación o gradificación de los adenocarcinomas acilares determina lo que es el pronóstico, determina el comportamiento y va a determinar en algunos casos el tratamiento para el paciente. Y también, pues, en el informe de patología se tiene que mencionar el porcentaje de tumor que se encuentra en las laminillas estudiadas, también un patrón cribiforme, un carcinoma intraductal, las extensiones a la extraprostáticas, las extensiones a lo que es las vesículas seminales. Todos estos datos que nos da un informe de patología van a determinar el comportamiento de la neoplasia, va a determinar el pronóstico del paciente, va a determinar incluso si puede existir una metástasis ganglionar a distancia. Ahora, necesario mencionar que los tumores de próstata igual se van a clasificar según el sistema TNM de la AJCC. Y dentro de estas características podemos ver que va a estar determinado, uno, si la neoplasia va a estar confinada a la próstata y cuánto porcentaje de la próstata está afectada por dicha neoplasia. En los peores casos, pues la próstata puede tener una extensión extracapsular o puede llegar a invadir lo que son las vesículas seminales. Esto ya es sus factores de mal pronóstico para el paciente. Acá igual podemos ver el estadios según el TNM, 4 estadios que nos menciona. Vamos a tener unas características clínicas, por ejemplo, en el estadio 1 vamos a tener un tumor microscópico no palpable que va a ser detectado por un PSA, que puede ser un hallazgo dentro de lo que es una resección transuretral o transuretral. Estos van a tener un buen pronóstico y generalmente sus tratamientos van a ser vigilancias activas. En cambio, en el otro extremo, en un estadio 4, vamos a tener que es un carcinoma que ya ha invadido a órganos adyacentes, va a presentar metástasis, la supervivencia o el pronóstico de estos pacientes es malo. Generalmente el tratamiento ya es más sistémico, puede tener quimio, radioterapia paliativa, incluso en estos pacientes ya puede tener una metástasis ósea. Seguimos conectados. Voy a revisar así como para que no nos perdamos. Ahora, lo que les decía, la clasificación ISUP. Si bien en el informe de patología nos da una clasificación ISUP, esta clasificación ISUP está determinada por el patrón histológico o la puntuación de Gleason que se encuentra en la neoplasia. Es decir, que un grupo ISUP va a tener un Gleason de 3 más 3 o una sumatoria total de 6. Un grupo ISUP 2 va a tener un Gleason 7, o sea, una sumatoria de un patrón de Gleason 3 más 4. Un patrón de Gleason 3 va a tener un grupo de ISUP 3 va a tener un patrón de Gleason 7, que es la sumatoria de un patrón de Gleason 3 más 4. Y pues así vamos enumerando hasta llegar al final, un Gleason de 9 a 10, que es una sumatoria ya sea de un patrón de 4 más 5, o un patrón de 5 más 4, o un patrón de 5 más 5. Estos son determinantes pronósticos y de comportamiento biológico de la neoplasia para el paciente. Y pues dentro de las clasificaciones o de los grupos ISUP nos dice si vamos a tener un paciente que está en el grupo ISUP 3,
El pronóstico es intermedio, generalmente estos van a tener un patrón de predominio 4, van a tener un riesgo de progresión y una metástasis. Entonces, el manejo que se va a dar a este paciente se le puede ofrecer una prostatectomía radical, más linfadenectomías pélvicas, se le puede hacer radioterapia, más terapia de privación androgénica, dependiendo del grupo ISUP y dependiendo de las otras características que ya les había mostrado en un informe de patología. Igual, en un grupo de Gleason o en un grupo de ISUP 5, pues estos son pacientes que tienen un pronóstico muy malo, son tumores que tienen un comportamiento biológico agresivo. Generalmente a estos pacientes se les hace lo que es la radioterapias paliativas, quimios, terapias de privación hormonal. Dentro de la evolución clínica, pues estos pacientes van a depender primero del grado y segundo del estadio del tumor. Generalmente pacientes mayores con un estadio T1A se les puede hacer seguimiento, pero en cambio si fuera un paciente joven en un estadio T1A, estos tienen que tener un manejo un poco más agresivo. Y pues los pacientes que ya presentan metástasis óseas, generalmente va a estar localizado en las regiones lumbar y de fémur. Acá podemos ver una resonancia magnética que nos está mostrando depósitos tumorales. Ahora, mencionamos un poquito de lo que son los métodos de detección de lo que es los carcinomas de próstata. Y ahí mencionamos lo que es la medición del PSA. Si bien nos dice que la elevación o la detección de PSA es específico del órgano, o sea, no hay ningún otro órgano que produzca PSA, este no es un indicador patognomónico de cáncer. ¿Por qué? Incluso en procesos inflamatorios o en una prostatitis puede haber una elevación de lo que es el PSA prostático. Entonces, nos menciona que va a haber dos modalidades de medición de lo que es el PSA prostático para que haya una interpretación de falsos positivos o falsos negativos baja. Nos toman dos criterios. Una va a ser la medición de la densidad del PSA en suero, que esta va a relacionar lo que es el tamaño de la próstata con el nivel de PSA en suero. Es decir, si la próstata es grande, va a tener mayor cantidad de PSA detectado en suero. Y pues nos da una fórmula, ¿no? En el libro nos dice que va a haber un PSA total sobre el volumen prostático, que este volumen prostático es determinado por lo que es la ecografía. Ahora, el otro método es los cambios de PSA en el tiempo. Estos cambios de PSA en el tiempo, pues nos dice que el PSA puede aumentar siempre y cuando tomando en cuenta en qué tiempo o en qué lapso se está midiendo este PSA. No es lo mismo medir un PSA hoy y la siguiente semana voy a volver a medir, no. Entonces, lo que se hace es la medición de PSA mínimo 3 veces en 2 años. Si el aumento del PSA es mayor a 0.75, entonces ahí se tendría que sospechar que hay cambios en lo que es el parénquima prostático. Ahora, la medición del PSA en el tiempo también nos ayuda a detectar lo que son las metástasis del adenocarcinoma. Ahora, mencionamos un poquito así de rápido lo que es el tratamiento. Y esto va a estar muy asociado a lo que es la clasificación o la gradificación de la escala de Gleason.
Generalmente, cuando es un carcinoma o un adenocarcinoma acinar localizado, que tiene una escala de Gleason más o menos hasta un grado, un 7, o sea, tiene un 3+4 o un 4+3, se le puede ofrecer lo que es la prostatectomía radical. En cambio, cuando es un paciente que tiene un carcinoma avanzado, que ya está detectado imagenológicamente, que ha llegado a sobrepasar lo que es la pseudocápsula fibromuscular, se le ofrece lo que es la radioterapia y la posterior cirugía. Y pues en casos de que ya tiene un foco metastásico, igual se le hace la prostatectomía radical y la privación androgénica. Esta privación androgénica va a estar determinada por la extirpación de los testículos, de ambos testículos. Y por último, pues mencionamos otros tipos de cáncer. Si bien el adenocarcinoma acinar es el más frecuente, también podemos encontrar lo que es el adenocarcinoma ductal de próstata. Este carcinoma no es puede ser detectado en un 3 a 5%. Generalmente son carcinomas que no van a producir la elevación de lo que es el PSA. A veces pueden ser hallazgos de lo que son unas resecciones retropúbicas de la próstata. Y pues hasta aquí sería el tema de próstata. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que no, doctora. ¿Todo claro? Doctora,